Bueno, para mí también es un gusto, es un privilegio poder estar aquí hoy con ustedes. Creo que definitivamente este es un signo de los tiempos, porque si leemos Timoteo, que manda a callar a las mujeres, que es una versión, bueno, muy propia de la época, ¿verdad?, donde se escribió ese texto bíblico, pues por dicha estamos aquí, llenando siempre los espacios, las sillas de las iglesias, con mujeres que cantan tan hermoso como esta voz privilegiada que tiene la compañera, como la compañera que toca la guitarra, como las mujeres que estuvieron aquí dando también la Santa Cena. Hemos estado siempre, pero hemos sido invisibilizadas. Y precisamente desde ese enfoque es que yo quiero compartir con ustedes hoy algunas reflexiones que me mueven como mujer creyente, como mujer cristiana, como mujer de fe y como mujer también del siglo XXI, que se pregunta dónde está la voz de las mujeres en muchos espacios. El viernes también me invitaron de Radio Extra, era una seguidilla de mujeres en el deporte, de mujeres escritoras, y por dicha también abrieron un espacio para decir y las mujeres en la religión, porque estamos en todos los espacios. Bueno, yo voy a intentar entonces, me imagino que alguna vez ustedes han jugado un poco esto de cómo se llama la obra, ¿verdad? Que es una forma de estructurar temas diversos, a veces en su mayoría suelen ser cosas como chistosas, pero también se incluyen formas de hacer una denuncia social o de hacer una crítica política, o también está llevando un mensaje que busca dejar plasmada una reflexión. Es por medio de esa secuencia de se abre el telón, aparece tal cosa, se cierra el telón. Bueno, casi siempre se hace en 3 escenas. Para volverlo a abrir se repite una descripción para ir convocando la atención del público y que al final las personas saquen una conclusión. Y yo también quisiera hacer como un poquito esa propuesta hoy, sin querer imponer, o sea, este es mi punto de vista, no me gusta ser dogmática para nada. Entonces, las respuestas de este juego suelen ser variadas y yo quisiera también que hoy las respuestas también sean variadas, porque somos muy variadas las personas que estamos aquí. Así es que no quiero que sientan que voy a imponer. A veces soy un poco como enfática y muy entusiasta con lo que yo digo, ¿verdad? Pero no quisiera que eso se tome como que quisiera imponerles mi punto de vista, y por eso precisamente como que quise enmarcar mi participación en este juego. Entonces, la respuesta, no va a haber una respuesta única ni una respuesta de mi parte, más bien es una invitación para que la reflexión ustedes se la lleven y la sigan llevando en su corazón durante esta semana, y también trayendo la vida, las mujeres las que están aquí, pero a los hombres, de esas mujeres entrañables de su vida, que son sus amigas, que son su madre, sus hermanas, sus compañeras de trabajo, las mujeres de la sociedad. Entonces, bueno, reitero que no pretendo convencer y menos imponer esta perspectiva, pero sí quiero aprovechar entonces esta oportunidad de hablar en un espacio desde donde lastimosamente se ha silenciado a las mujeres, porque la religión y las iglesias han tenido un papel tristemente cómplice en este silenciamiento que se nos ha hecho a las mujeres a lo largo de la historia. El mundo ha sido concebido por algunos hombres que se han arrogado la potestad de legislar para su propio beneficio. Su mirada del mundo, aunque tiene la pretensión de ser presentada como universal, no lo es. Y ese aspecto representa su mayor debilidad. Y bueno, yo no soy especialista en arte, pero quisiera invitarles para que miren esa obra que está en la Capilla Sixtina. Es
parte de la decoración de esa capilla, y es una obra magnífica, por supuesto, pero es una mirada de esas sesgadas, ¿verdad? Creo que es fácilmente visible que allí hay hombres, solamente hombres blancos, que las mujeres estamos ausentes. Y esto no es simplemente una perspectiva que no tiene resonancias, las tiene y muy graves. Y lo más difícil de esto es que nos hemos acostumbrado a admirar esta obra, a acuerpar de alguna manera la interpretación que el artista hizo de uno de los textos bíblicos, porque ya sabemos que tenemos dos versiones de la creación, pero se ha privilegiado una de ellas, también en detrimento de nosotras las mujeres. Entonces, no es casual, ¿verdad? Aquí yo traía algunos datos para contarles algunos detalles. Bueno, la Capilla Sixtina tiene el nombre de, o en honor al Papa Sixto IV, elegido en 1471. Él la mandó a construir y por eso se llama Capilla Sixtina. Tal vez es un detalle que no sabemos. Tiene 500 metros de extensión. Aquí nos vamos a enfocar, digamos, en esta imagen, pero en realidad toda la capilla está pintada con un montón de escenas bíblicas. Entonces ahí el hombre trabajó bastante, ¿verdad? Les decimos a los niños que no pinten las paredes, pero vean aquí todo lo que hizo el artista. Entonces lo que hay es que promover en cuál pared se puede pintar, y si no, pues llenarla con papel periódico para invitarlos también a la creatividad. Bueno, este monumental trabajo duró 4 años, y por supuesto que cuando se inauguró recibió miles de elogios, despertó un gran asombro y recibió el artista también una cantidad de aplausos y de reconocimientos. ¿Por qué? Porque estaba naturalizada que la representación de lo divino, de lo santo, de lo justo, estaba bien si se le daba a los hombres. Los hombres han sido entonces delegados históricamente y teológicamente para representar lo divino. Y nadie puso ninguna objeción al ver esta obra. Tenemos otra obra más. Es una acción que acabamos también aquí de traer, de hacer presente esa cena, ese espacio de comunión, ese espacio de amor, de entrega, de solidaridad. Y no hay allí ni una sola mujer. Yo quisiera, bueno, yo nací en una familia cristiana, católica, apostólica, romana y papista, que eso es mucho decir, ya ese es un elemento más. Y creo que en las casas de todas mis tías, de todas mis vecinas, había un cuadro como este en el comedor. No sé si ustedes recuerdan eso. Yo creo que es uno de los cuadros más replicados. La gente no sabe ni quién lo pintó, ni dónde está, ni cuál es el original, pero está en muchas casas, aún hoy en día, en muchas casas de campo todavía se utiliza esta imagen para adornar el comedor y para traer la presencia de este gesto tan lindo que hoy hemos recordado aquí. Y tampoco nos hemos preguntado dónde están las mujeres. Y es algo tan absurdo de pensar que en una cena judía no estuvieran las mujeres.
si son las mujeres las que encienden las velas para dar inicio a esa celebración. Y por supuesto yo no me puedo imaginar que Jesús hubiera dejado puertas afuera a su madre y a todas las mujeres que lo siguieron desde Galilea, apoyando su ministerio con sus propios recursos. Entonces, aquí hay un sesgo que no hemos visto por esa misma naturalización. Aquí tenemos una reinterpretación. Esto es el arte de una mujer de origen afrocubano residente en Chicago, y ella reinterpreta los clásicos de la pintura. Bueno, ustedes la pueden buscar ahí porque son realmente muy hermosos, pero hoy por supuesto yo quería traer porque resulta que en el 2017 ella pone esto en su red y recibió cualquier clase de insultos y hasta amenazas, porque se estaba atreviendo a representar lo divino desde lo femenino, cosa que no ocurrió, por supuesto, cuando se inauguró la Capilla Sixtina. Y yo creo que aquí hay elementos entonces para reflexionar que algo ha andado mal en la cultura, que algo ha andado mal también en la visión teológica, en la representación, en la iconografía cristiana, que ha exaltado entonces lo masculino y en detrimento de lo femenino. Ni una cosa ni la otra. Tendríamos que hacer un equilibrio porque somos una familia humana y estamos representados los hombres y las mujeres. Pero Armonia dice que ella lo hace para provocar, digamos, esa reacción, ¿verdad? Porque la gente dice, ¿a quién se le ocurre hacer esta barbaridad? Esto casi es pecado mortal, ¿verdad? Dentro del arte. Y precisamente ella lo que dice es que lo que quiere es promover esa pregunta, esa admiración que no ocurrió con la pintura de la Capilla Sixtina. Y sobre todo, ella lo hace, por supuesto, recuperando la figura de la mujer negra, porque ella tiene esas raíces afro. Y dentro de esa categoría de exclusión y de absolutización de que lo bello es lo blanco, ¿verdad? Esos estándares de belleza, ella quiere también recuperar la belleza de la mujer negra. Y no solamente esas negras que también se vuelven modelo y que son usadas por las campañas publicitarias y por estos desfiles de moda. Si ustedes pueden mirar, esa Eva tiene unos parches como amarillos que se denotan ahí. Eso es vitiligo. Es esta despigmentación de la piel que también es como una forma de decirle a una persona que está enferma, de quitarla como del camino. Bueno, a mí me ha tocado muy de cerca porque mi abuela materna tenía vitiligo y uno de mis hijos, yo tengo 3 hijos, hoy me acompaña el menor, él también desarrolló el vitiligo y entonces la gente como que tiene una reacción de rechazo. Y ella quiso pintar ese vitiligo con oro para representar también que cualquier clase de piel, cualquier situación que no sea dentro de lo normal, entre comillas, es bello también. Entonces, la pregunta que yo quiero recuperar de lo que dice Armonia también es esta: ¿por qué es normal representar lo divino por medio de sujetos masculinos blancos? Realmente, detrás hay un interés de asociar lo bueno, lo justo, lo noble, lo amable y lo virtuoso con una parte de lo masculino, porque no es que todo lo masculino tenga el mismo valor. Y las mujeres hemos quedado entonces exentas de representar lo divino. Las representaciones hegemónicas de lo divino
terminan siendo naturalizadas y se aceptan sin mayor problema. Sobre todo eso lo vemos dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Donde la Trinidad está representada por 3 figuras masculinas, todos los ángeles y los arcángeles, ¿verdad? Se supone que son asexuados, pero en realidad tienen una connotación de rasgos masculinos. Y las santas, bueno, pues hay alguna que otra, pero siempre con esa supremacía. Y pues ojalá que nosotras aquí, nosotros podamos sentir esa incomodidad de hacernos esa pregunta, de plantearnos esa pregunta, porque detrás de esas representaciones hay juegos de poder. Y necesitamos entonces descubrir cuáles son esos juegos de poder. Representar lo divino exclusivamente vinculado con lo masculino puede derivar en una visión supremacista de lo masculino blanco, cosa que es común y de lo que hoy somos testigos. Y creo que aquí se pueden hacer muchas alusiones a situaciones que estamos viviendo dentro de la política costarricense, estadounidense y mundial, donde hay una manipulación perversa de la escritura, del cristianismo, arrebatando todo esto que ustedes están aquí promoviendo, lo que hemos cantado, lo que hemos alabado, lo que hemos pedido, olvidándonos entonces del contenido central de lo que la Biblia nos transmite y de para qué estamos como comunidad cristiana en un mundo tan convulso. Y yo brevemente quisiera referirme a la misoginia bíblica, que son esos textos que están ahí, o sea, yo quisiera que no estén, pero están, entraron en el canon, y de lo que nos habla es precisamente de una escritura que tiene un contexto histórico y cultural, donde el papel que las mujeres desempeñaban era un papel subordinado. Y entonces, para prueba, un botón, solamente estos 3 textos, el de Eclesiástico 25-24, que dice: por la mujer entró el pecado en el mundo y a causa de ella todos morimos. El de 1 Timoteo 2, del 13 al 15, primero creó Dios a Adán, luego a Eva. No fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada. Claro, tomando exactamente el texto representado en la Capilla Sixtina, no el otro. Y siguiendo con Timoteo, las mujeres se salvarán teniendo hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Entonces, yo quiero reconocer que la Biblia tiene textos que son sumamente violentos contra las mujeres, pero nos están hablando de la situación histórica en la que vivieron las mujeres. Eso no quiere decir que ese texto sea normativo para que nosotras hoy tengamos que cumplir esos papeles. Nos sirven a las mujeres para poder entender las circunstancias de la vida de las mujeres de hace más de 2000 años, pero no es la vida de las mujeres que estamos hoy aquí. Además de esa misoginia bíblica, está también la misoginia eclesial, que es la interpretación que las iglesias han hecho de esos textos. ¿Y quiénes han hecho esa reflexión de los textos? Si no los hombres, porque las mujeres estábamos excluidas. Y como prueba, también otro botón, porque hay muchísimos documentos que nos hablan de esta misoginia eclesial. Yo recuperé uno que para mí es muy interesante, que se llama el Maleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, un texto que uno de los papas mandó a escribir en un momento en que se persiguió a las mujeres. Se les persiguió por su liderazgo en las comunidades, porque eran sanadoras, porque eran las mujeres que llevaban adelante las prácticas médicas, sabían de las plantas, ayudaban en los partos,
y porque en ese momento estaban naciendo las universidades y a las mujeres había que dejarlas afuera. Entonces ese conocimiento de las mujeres tenía que ser satanizado y era muy fácil entonces decir que ese conocimiento era porque venía a través de una conexión con el maligno, no porque era sabiduría que habían recibido de Dios. Y también un par de ideas de ese texto. Los frailes dominicos insisten en que la mujer es más propensa al mal. Por eso es que la mayor cantidad de brujas que fueron procesadas durante la Edad Media fueron mujeres. También dicen los frailes dominicos que el problema es porque fuimos hechas de un hueso de la costilla, que es un hueso torcido. Bueno, y pues nos hubieran hecho del fémur, ¿verdad? Tan largo, tan fuerte. Bueno, fue una interpretación. Y además se dice que 3 vicios generales parecen tener especial dominio sobre las mujeres, sobre las malas mujeres: la infidelidad, la ambición y la lujuria. También aquí habría mucho que decir de eso, pero en otro momento será. Y terminan diciendo entonces los frailes que la brujería se instala en el sexo frágil, en el sexo débil, y así lo dice literal, que además ha sido como una de las cosas que ha quedado instalada. Somos el sexo débil, por eso si estudiamos demasiado nos volvemos locas, no podemos competir en deportes de alto rendimiento, y así sucesivamente a lo largo de la historia se han agarrado esta misoginia eclesial para cerrarle las puertas a las mujeres. Y esta misoginia va a pasar a la vida cultural, a la vida cotidiana, ¿verdad? Y hasta el día de hoy se dice el destino de la mujer es la maternidad. Está bien, vaya a la universidad, estudie, gradúese, pero en el momento en el que usted sea madre, esa es su principal tarea, y entonces usted eche atrás, deje atrás todo el esfuerzo que ha hecho para dedicarse exclusivamente a sus hijos. Cuidado, se le pasa el arroz. Bueno, no sé si yo soy puriscaleña y allá tenemos muchos proverbios y mucha sabiduría, ¿verdad? Pero es exactamente igual para las mujeres que postergan su maternidad. Entonces, cuando la cosa se va acercando de que ya posiblemente no podamos concebir, entonces es decir, bueno, postérguelo, pero vea, en la familia hay presión, entre las amigas hay presión, bueno, entonces ¿qué te vas a decidir y no te vas a decidir? Eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, mujer como sinónimo de maternidad, todos los cuestionamientos para aquellas mujeres que deciden no ser madres, o inclusive para atormentar a las mujeres que han querido ser madres y no lo logran por alguna situación. Y la idea de que entonces solo las mujeres egoístas rechazan la maternidad. Bueno, aquí entonces nada más como recordar, ¿verdad? Que entonces en el Génesis tenemos 2 versiones de la creación, pero se ha priorizado dentro de la teología y dentro de la iconografía, se ha priorizado representar el relato de la mujer sacada de la costilla del hombre, porque queda muy fácil de ahí deducir que somos su ayudante, que somos inferiores, que somos de segunda categoría y que además debemos estar sumisas en una manera negativa, ¿verdad? En esa manera de que tenemos que decir a todo que sí, aunque las cosas no vayan bien, aunque las finanzas de la familia se estén descalabrando, tenemos que dejar siempre que sea él el que tome las decisiones, aunque muchas veces las mujeres tenemos la capacidad también de ver que las cosas tienen que tomar otro rumbo. Una cosa muy interesante también con este texto, ¿verdad?, con el que está representado en la Capilla Sixtina, es que las mujeres desaparecemos incluso en nuestra capacidad reproductiva, porque, bueno, en los 2 textos definitivamente no aparece la capacidad reproductora de la mujer, se le delega absolutamente a Dios, que es ese gran útero cósmico, como yo lo llamo también, para decir que toda la vida viene de Dios, y viene de Dios.
yo no me opongo a eso, pero viene de Dios a través del cuerpo de las mujeres. Y lo primero, la primera metáfora de lo divino en la historia de las religiones es lo femenino, porque es maravilloso, es increíble, es el mayor de los milagros ver a un ser humano salir de un cuerpo de mujer. Entonces, lo divino primeramente fue representado con el cuerpo de las mujeres. Pero tristemente, con todo este cambio, con toda esta relectura, nos van a condenar pariendo con dolor y ese cuerpo va a quedar devaluado. También así lo tenemos en los textos bíblicos. Entonces, tenemos la duda, cargamos con esa duda histórica de que podemos meter la pata, ¿verdad? Porque ya andábamos por ahí, por el jardín del Edén, encontramos a la serpiente, empezamos a conversar con la serpiente porque nos encanta conversar, es un don, ¿verdad? Si Dios, dice el Evangelio de Juan, al principio era la palabra y Dios nos ha bendecido con la palabra, una palabra que se nos ha sido negada, que ha sido acallada y que se sigue acallando en las familias muchas veces, en los espacios académicos, y lo digo yo que soy también funcionaria de la Universidad Nacional, a veces en las reuniones uno pide levanta la mano para pedir la palabra y lo ignoran, me ignoran. Y si yo digo una idea que puede ser fabulosa, parece que no la escucharon, pero si la dice un hombre, qué cosa más excelente esa propuesta, donde muchas veces la dijo una compañera. Bueno, otro caso que yo quisiera, tal vez voy a devolverme aquí, también para recuperar, digamos, y para analizar también brevemente, porque son demasiadas las cosas que quiero decir, es el caso de María Magdalena. María Magdalena aparece en los 4 evangelios, en los momentos más significativos, acompaña a Jesús, ella es misionera con Jesús, es una mujer con recursos económicos que le da a Jesús también esos recursos. Ella es una persona que va a promover sus recursos, ella los va a utilizar para que Jesús lleve adelante su trabajo, su tarea. Entonces, tiene sus recursos económicos, pero sobre todo tiene una pasión desbordada por Jesús. Ella está con él en los momentos más difíciles, está ahí al pie de la cruz, es de las primeras mujeres que llega al sepulcro, es la mujer que lo ve por primera vez resucitado y es la mujer que recibe la misión de irlo a predicar. Entonces, frente a este liderazgo que es indiscutible del texto bíblico, los hombres temblaron y dijeron, y muy al inicio del cristianismo naciente, hubieron muchas dificultades dentro de los evangelios apócrifos. Tenemos un evangelio de María Magdalena, que por supuesto no iba a entrar dentro del canon que tenemos en la Biblia que usamos, pero es un libro de referencia porque María Magdalena tiene ese liderazgo que no se puede negar, está ahí en el texto bíblico. Muchas otras cosas uno podría decir, bueno, es que es de la tradición de la iglesia. El liderazgo de María Magdalena es indiscutible. Entonces, ¿qué pasó? También con esa misoginia eclesial, los padres de la iglesia se incomodan de esta mujer, de sus capacidades, y lo ajustan a un patrón más ortodoxo. Una idea que subyace en muchos textos es que hay que neutralizar el escándalo que suponía para esta sociedad patriarcal el que una mujer
sea discípula cercana de Jesús, testigo de su resurrección y sobre todo misionera. Ella es enviada con toda autoridad por parte de Jesús para ir a anunciar a los apóstoles que estaban escondidos, miedosos. Ella es la primera enviada a anunciarlo. Y aquí también brevemente voy a hacer referencia a lo que dice San Jerónimo. Dice San Jerónimo que María Magdalena era una mujer muy falta de fe, porque cuando ella llega al sepulcro y se encuentra con Jesús resucitado, ella no lo reconoce. ¿Cómo se llama la obra? San Ambrosio justifica que sea la primera persona que ve al resucitado como una compensación a las mujeres por el pecado de Eva. Y Orígenes no contempla el valor de su testimonio, sino el de los otros que también vieron al resucitado. A mí me parece un olvido conveniente y corresponde, por lo tanto, recuperar la memoria escandalosa que significaba esta mujer para el cristianismo primitivo y restituir la verdadera dignidad de esta mujer y con la de ella, la de todas las mujeres bíblicas y las de todas las mujeres creyentes cristianas de hoy en día. El reforzamiento de una cultura a través del arte, como lo vimos ahora, de la literatura, de la música, de la homilética, minimiza a las mujeres y sus aportes, y esto está extendido. Y se necesita mucha voluntad para revertir el mal que esto ha generado. Esta precisamente es una tarea pendiente y por lo demás urgente, y nos compete a todos los que estamos aquí. Desprestigiar el aporte de María Magdalena asignándole características de índole sexual se enmarca además en una larga tradición que reduce a las mujeres a una dimensión degradada, en tanto que la sexualidad se contrapone en un esquema maniqueo de lo malo y lo perverso. Bueno, yo les voy a contar algo que ha sucedido dentro de la Iglesia Católica, porque hasta 1969, que fue el año que yo nací, así ya les cuento cuántos tengo, el Papa Pablo VI retiró un apelativo que tenía todos esos años atrás de historia, llamándole a Magdalena la penitente. Y esto llevaba a que cuando era la fiesta de María Magdalena, se leyera el texto de la mujer prostituta, porque a lo largo de la historia, y también aquí yo veo una mala intención de los padres de la iglesia, porque si uno va a los textos y revisa detalladamente, no hay equívoco. La mujer prostituta es una, María la de Betania que unge los pies de Jesús es otra, y entonces hay una confusión muy tejida, ¿verdad?, con una malignidad. Entonces, en 1969, o sea que no es nada, el Papa Pablo VI le retira ese apelativo de penitente, porque si ustedes buscan también en la iconografía religiosa, María Magdalena va a aparecer siempre llorona, y de hecho también en la cultura decimos, parece una Magdalena, ¿verdad?, llorando siempre por su pecado. Así es representada con una calavera, con sus cabellos largos, algunos la representan en cuevas, y ahí en una cueva María Magdalena no está cumpliendo la misión de llevar la buena nueva de Jesús, pero así quedó representada. Creo que es una cosa interesante de seguir esa línea. Súper delgada, súper flaca, súper, ¿verdad?, totalmente en esas expresiones así, y les invito para que ustedes busquen ahí, porque ahora podemos entrar a los museos virtualmente y ver la representación de María Magdalena. No es esa mujer llena de fuego, llena de espíritu, porque fue la primera que vio a Jesús.
a partir de ese momento, entonces, se dejó de leer el texto de la mujer prostituta para seguir leyendo, solo hace 55 años, el texto que le corresponde a María Magdalena en su fiesta: encontrarse a Jesús resucitado, recibir de Jesús el mandato de ir a predicarle a los hombres, a sus compañeros. Hasta los católicos ni saben cuánto es la fiesta de María Magdalena, ni tampoco saben que el Papa Pablo VI le quitó ese apelativo, y tampoco saben que en el 2016 el Papa Francisco, ya también cansado de esta injusticia histórica, eleva la fiesta litúrgica de María a la fiesta de la apóstola de los apóstoles, así se llama la fiesta. Y aunque yo sé que en muchas iglesias esto de celebrar, digamos, estas fiestas religiosas no es de lo común, yo creo que es parte de esa tarea que tenemos de recuperar a estas mujeres. Esa entre muchas. Y también tenemos que hacer una relectura de ciertos textos bíblicos, como Proverbios 31, que nos habla de la mujer virtuosa, siempre enfocada en las labores domésticas. Ay, pero qué maravilla. Y si nosotros vamos a leer el verso 23, dice que esa mujer tiene voz en la plaza pública y tiene negocios. No es una mujer solamente del ámbito doméstico. Y si pensamos en Miriam, seguramente Miriam en el Éxodo la vamos a recordar porque fue condenada con lepra, porque en algún momento discutió con su hermano Moisés. Pero nunca vamos a que esa Miriam, siendo una niña, fue tan astuta que cuidó a Moisés para que no se lo llevara la corriente del río. Ella siguió las indicaciones de su madre para poner la canastilla entre los juncos hasta que bajara la princesa a rescatarlo. Entonces, antes de que Moisés fuera el gran liberador del Éxodo, era una niña, Miriam, que rescataba a su hermano. Y es Miriam también la que con los panderos convoca a las mujeres para que canten la liberación. Entonces ella está ahí al frente de la liturgia, animando, porque qué tremendo es cuando tenemos situaciones que nos desbordan y los ánimos están por el suelo. Cómo se necesita un liderazgo para animar y para levantar a la comunidad. Y eso lo hizo Miriam. Y tenemos a Rahab en Jueces, que solo la conocemos como esa prostituta que escondió y que pidió para no ser destruida, ¿verdad? Cuando destruyen Jericó. Pero esta prostituta es la bisabuela de Jesús. Entonces es una mujer a la que su vida sexual no la discrimina ni la saca, como muchas veces hacemos en una sociedad de doble moral, porque vamos a la vida privada de la gente o a un aspecto de la vida privada de la gente y no vemos la valentía, el coraje y el compromiso que las personas tienen con causas nobles. A Débora, para mí Débora era una desconocida. Débora, esa mujer que tampoco está haciendo labores meramente domésticas, más bien asume un liderazgo político, un liderazgo judicial, porque ella era una jueza dedicada a la defensa de su pueblo, porque los hombres dejaron de cumplir en ese momento el papel que tenían y lo asume Débora. Y ahí podemos ir desgranando otras figuras. Y pienso entonces aquí en todo el daño que las iglesias han hecho, y lo quiero decir no para ustedes, lo quiero decir desde mi iglesia, que me negó en la catequesis y que le sigue negando a las niñas y a los niños y a los adolescentes y en los grupos de mujeres el conocimiento de estas figuras. No están en la liturgia, no están en la catequesis,
no están en esa iconografía, o si están, están con estas historias sesgadas. Entonces, nos corresponde ampliar la cultura bíblica. ¿Qué sabemos de las 64 mujeres que se mencionan en el Testamento cristiano? Esas de forma individual, no estoy hablando de las mujeres como grupos de mujeres. Entonces, esta selección histórica de textos para la liturgia y para la educación religiosa han venido configurando el imaginario cristiano. ¿Qué es ese? La supremacía de la representación de lo divino por parte de los varones blancos. No sé si aquí hay alguna persona pintora o pintor, pero qué bonito sería recrear también este arte, haciendo una fusión, haciendo una manifestación más inclusiva, donde estemos todas y todos en una representación que sea realmente una manifestación de esa creación divina, donde no hay esa primacía de unos sobre los otros, que además quiero recuperarlo porque algunos hombres se sienten lesionados cuando salimos a gritar consignas un 8 de marzo, exigiendo que se nos vea, que se nos oiga, que se nos reconozcan los aportes, que no se nos oculte, porque se nos sigue ocultando y silenciando con violencia de todo tipo. Una violencia que en este año ha matado a una mujer cada 5 días en este país. Una violencia que además ha puesto a una niña de 16 años en el centro de la crítica nacional, cuando un hombre de 29 años ha jugado con su inocencia. Y es triste, muy triste, leer los comentarios de gente que tal vez no es ni de iglesia, pero que basada en ese imaginario la pone a ella como la culpable, la seductora y todas las connotaciones que aquí no voy a decir. Esas formas violentas, estas nada más que quiero traer, pero también las tenemos en la Asamblea Legislativa y las tenemos en otros espacios de donde estamos las mujeres representadas, cómo somos humilladas, cómo somos calladas y tristemente cómo somos golpeadas y asesinadas por los propios compañeros de vida o excompañeros de vida. Esas formas de violencia en sus diferentes expresiones, simbólica, sexual, psicológica, patrimonial, están presentes hoy en la vida de las mujeres. Y ahí está ese recuadro pequeño, ¿verdad?, donde dice cómo esa violencia no afecta solo a las mujeres. Están esos huérfanos, esas huérfanas, y también está todo el quebranto que ocurre en una comunidad, en una familia frente a un hecho como este. Y quiero cerrar con esta frase que dice: la mejor espiritualidad que podemos cultivar es aquella que nos indigne y nos movilice frente a las injusticias. Muchas gracias.